Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán y bueno, hoy he tenido serias dudas para hablar de esto. Creo que algo he apuntado en algún otro vídeo, seguramente, casi seguro. Pero bueno, siempre hay nuevos enfoques. Hoy quiero hablar de es una expresión que yo no sé si es oficial o es cosa mía, no lo sé. Yo creo que es algo que existe, que está divulgado, que se estudia, es lo que se llama la condición psíquica previa, o una condición psíquica de base. Claro, esto lo voy a explicar en conexión con la medicina, porque también la condición psíquica previa o de base también se podría vincular al tema de la psicología, incluso de los trastornos emocionales y mentales. Pues no, lo voy a hacer con la medicina. Disciplina que me parece harto curiosa y muy necesaria, muy antigua en el tiempo y muy conocida, porque hay muchos especialistas, hay muchos doctores y doctoras, y esa gente estudia, y muchos de ellos siguen estudiando toda su vida. Y esto tiene un valor y un mérito importantes, ¿no? Porque hay muchas personas que prácticamente nunca estudian nada, y ni de medicina ni de nada, porque estudiar les parece una cuestión propia de la infancia o de la adolescencia. Y si pasas de esa etapa, pues, ¿para qué vas a estudiar? Y tampoco se trata de cuestiones universitarias, de facultades o de universidades prestigiosas, del tipo que sean, o estén donde estén. No, estudiar a veces es una cuestión más sencilla, menos formal, menos ortodoxa, pero no deja de ser eso, estudiar. Bien, ¿qué tiene que ver la medicina con las condiciones psíquicas previas o de base, como yo las denomino? Porque seguramente es más un apelativo que yo incluyo aquí, más que algo que esté por ahí divulgado, que seguramente habrá alguien que lo habrá hecho como yo, y mucho mejor. Por ejemplo, una persona cualquiera siente que no tiene tiempo para acabar todos sus múltiples objetivos. El problema es cuando tienes múltiples objetivos, el tiempo se reduce considerablemente. Y entonces eso irrita, genera un trasfondo agresivo, violento, porque te ves forzado a ir más lento, porque no puedes hacerlo todo, y entonces esa tensión nerviosa, añadida a la que deberías tener, que siempre tiene que haber un punto de tensión y de estrés, es necesario para la salud, pero un punto, no un exceso continuo, eso llega a un momento que vas en coche o vas en moto o vas en bicicleta y tienes un accidente. Sí, tienes un accidente. Puedes decir que la culpa es de otro o de otra, que había poca visibilidad, o que no te diste cuenta y ibas muy rápido. Sí. Luego reconoces que ibas muy rápido, pero en ese momento, si lo hubieras reconocido, irías más lento. O te pegaste mucho al coche de delante, o iniciaste una maniobra de adelantamiento indebida y a destiempo. Bien, pueden haber muchas otras cuestiones que llevan a un accidente. Un coche en mal estado, la culpa de otra persona posiblemente, pero la cuestión es que al final el accidente lo tienes tú. Y el accidente, ¿qué te hace? Te obliga a parar, te obliga a reflexionar, o te obliga a admitir que tu supuesto control sobre tu vida no lo era, ni de lejos no lo era tanto, porque hay algo que se te ha escapado y a lo bestia. Ahí se ha dado una condición psíquica previa, porque durante tiempo esa persona, y aquí podemos ser todos, sin excepción, yo me incluyo, todos podemos sentir irritación que no gestionamos en el momento, ira, rabia, desacuerdo, confrontación, contradicciones internas que también generan estrés. Y bueno, vamos por ahí como si eso fuéramos expertos psicólogos de nosotros mismos y lo pudiéramos gestionar sin problemas. Pero queda dentro. Y entonces, claro, eso se junta también con la sensación, la urgencia de vivir la vida. Cada uno la vivirá según lo que crea que es la vida. Y en general, cuando quieres vivir la vida intensamente, y esto pasa más en la juventud que en etapas muy posteriores de la vida a nivel cronológico, pues claro, la posibilidad de accidente se incrementa considerablemente. Un accidente también puede ser producto de la falta de confianza, o sea, de un exceso de confianza, perdón. Y también puede ser un síntoma de inmadurez porque no ha habido una actitud sensata que parta del sentido común para hacer las cosas. O sea, el sentido común no solamente debería ser, o no solamente puede ser, pues para juzgar las cosas correctamente y decidirlas con antelación y con calma.
sino cuando estás en plena acción también deberías tener sentido común. Y os lo dice una persona que a veces, muchas veces ha dado golpes, se ha tropezado, se ha aprendido de mis propios errores y estoy en ello, sigo aprendiendo, porque creo que esto es un proceso que prácticamente no tiene fin. Otra condición previa, que ya no generaría un accidente de automóvil o de otro tipo de vehículo, o una caída, un resbalón, es un accidente, no hace falta que sea en un coche o en una moto. Y este es bastante común, lo padecemos muchas personas, unas más que otras. Es cuando te satura el entorno, estás muy harto, muy cansado, querrías estar solo pero no puedes porque tu vida no contiene esa posibilidad. Y entonces contraes un resfriado, una gripe fuerte, muy fuerte. Lo que significa varias cosas. La primera, que si tienes un resfriado muy fuerte, la gente se te va a acercar menos si conoce que tienes una gripe intensa. Vamos a decir una gripe, que es un tipo de infección. Y la gripe es el proceso donde el cuerpo combate esa infección. Si lo hace con éxito, se hace más fuerte el organismo. Pero el organismo se hace más fuerte, tú no te haces más fuerte. Porque no vinculas una cosa con la otra. ¿Sí te parece? Esto es un problema de la medicina ortodoxa. Nos parece a todos, seamos médicos o no, yo no lo soy, lo digo claramente, nos parece que el cuerpo tiene sus propias reglas, que sí es verdad, y que si contraemos cualquier síntoma de salud, pues no tenemos la culpa. Preguntamos, ¿qué nos pasa? ¡Qué mala suerte! Fíjate cómo me encuentro. Entonces, todo, o sea, se analiza mucho en la génesis de los síntomas, de los trastornos de salud, de todo tipo, hay muchísimos, y síntomas muy raros a veces, y no se analiza la conexión del individuo con los síntomas de su propio cuerpo, porque no hay que olvidar que el individuo no es una entidad corporal. Tenemos un elemento corporal muy evidente, muy perceptible, pero no somos entidades corporales en esencia. Estamos unidos a una entidad corporal. Entonces, claro, las condiciones psíquicas previas, que hay muchísimas, que generan muchos tipos de manifestaciones, de trastornos, de avisos de tu sistema orgánico para decirte, oye, que esto no va bien, porque eso es un síntoma. El piloto rojo de un coche que te avisa de que te falta aceite y te creías que tenías mucho aceite, o lo que fuere. La condición psíquica previa es el conjunto de emociones, pensamientos y actitudes también, pero sobre todo emociones y pensamientos. No diré sentimientos, diré emociones, que es diferente. E instintos incluso, que nos predisponen para contraer un tipo de enfermedad u otro. Si estamos en guerra con algo, con alguien, una ideología, una persona, falta de tiempo libre y necesitamos urgentemente el tiempo libre, pero nos sigue faltando, y no podemos cambiarlo, por lo menos no a corto plazo, vamos a contraer una infección. Podría ser una gripe descomunal, depende de la magnitud de la represión a la que nos vemos sometidos, o puede ser algo más grave que adopte una forma más específica en el organismo y nos obligue a acabar haciendo aquello que por consideraciones sociales, familiares o laborales no lo hubiéramos nunca hecho. Y al final tenemos que coger la baja. O tenemos que aislarnos dentro de un contexto familiar y nos tienen que cuidar. Otra razón por la que se contraen enfermedades, y también es una condición psíquica previa, es cuando una persona contrae una enfermedad real, pero los motivos son psicológicos. Es decir, porque a una persona le falta cariño, le falta amor, le falta respeto. ¿Qué mejor manera que obtenerlo siendo un enfermo al que todo el mundo respeta y cuida y no le digas nada porque ya tiene bastante con lo que tiene, ¿verdad? Y esto, claro, suena muy mal decirlo, pero hay muchísimos casos. No todas las enfermedades proceden así. Hay enfermedades muy, muy graves que requieren mucha atención, donde la persona no utiliza ese mecanismo psicológico. De hecho, cuando se utiliza, en realidad la persona no lo sabe. No se puede culpar a nadie. Nadie es culpable de ser víctima de un proceso de proyección psicológica en el que uno es inconsciente de las causas reales, las únicas que merecen la pena, porque son las únicas reales, que llevan a cualquier tipo de enfermedad o trastorno. Si, por ejemplo, hay cosas que quieres decir, pero te inhibes, te bloqueas, porque claro, puede generar un gran problema en tu vida, sacarlo de tu mente y trasladarlo a las palabras, pues acabarás teniendo irritación de garganta, o te quedarás mudo, o te das una afonía persistente hasta que, se sane. Si no es congénita, si no es de nacimiento, pues igual puede sanar. Cuando vamos a una consulta médica, y da igual donde sea, hablo de España, pero puede ser otro país,
El médico o la doctora te explican algo de esto cuando tú dices, doctor, me duele la garganta, tengo afonía. Bueno, no lo puedes, si tienes afonía de verdad no puedes decir tengo afonía. Tienes que usar un traductor de voz o algo así, como hay. Afortunadamente la tecnología subsana muchos problemas. O cuando tienes un gripazo enorme o tienes una herida y por lo que sea no ha podido cicatrizar bien y está infectada y supura y tiene pus y tu organismo está luchando. Tu organismo está luchando por ti, porque tú no lo haces en el plano social, familiar, individual, lo hace tu cuerpo, que esa es otra clave. Cuando algo en la vida no lo queremos aprender, reiteradamente no lo queremos aprender, ni siquiera entendemos que haya una clave por la que aprenderlo, ni siquiera nos damos cuenta de que hay que aprender, el cuerpo te lo explica. No has querido obedecer cuando no has querido escuchar los consejos adecuados cuando era el momento. Pues te das un problema de oído y no una leve sordera, te das una sordera consecuente con la magnitud del problema, que también te curarás, pero bueno. Pero ¿cómo te curarás? ¿Con explicaciones médicas que te vinculan la condición psíquica previa con lo que ocurre? No. Tómate esto, tómate el otro, o a veces son remedios no tan agresivos. Que esa es otra cosa que quiero comentar, que quizás dedique un capítulo aparte. Los medicamentos. Los medicamentos son útiles, no lo olvidemos, son útiles, necesarios. Hay una inmensa gama de medicamentos. Pero el medicamento hace en tu cuerpo lo que tú no haces en tu conciencia. Es decir, tu falta de voluntad, discernimiento, sabiduría, conocimiento y entendimiento hacen que la pastilla lo haga por ti. Es como no te sabes hacer algo en casa, contrata a un especialista, págale las horas que trabaje. ¿Tienes un problema de fontanería? Si tú no eres fontanero o fontanera, bueno, dicen que en este país hay fontaneros que no arreglan tuberías, eso es un chiste. Un chiste y no lo es. Es decir, pues contratas un problema eléctrico, un electricista, o tienes que hacer algo de albañilería, un albañil. Pero claro, hacemos lo mismo en el mundo de la medicación. Yo no puedo asumir esta situación, esto me irrita, no puedo aceptarlo, no puedo digerirlo, no puedo gestionarlo, gestionarlo. Entonces tenemos ardor de estómago. ¿Qué hacemos? Omeprazol, otros medicamentos, vete a saber cómo se llaman, porque los nombres de los medicamentos son como los propios medicamentos, raros, enigmáticos y muy difíciles de pronunciar y de entender. Prospectos larguísimos que habríamos de mirar, por cierto, en su mayor parte, incluso que sea una simple aspirina. Y muchas personas, con tal de no hacer la más mínima reflexión, de no escuchar su conciencia, de no hacer nada para entender, pues toman y toman y toman, se automedican, o asisten a los centros de salud y a las farmacias en tropel, en masa, y de una manera muy continua y exagerada, en mi opinión, pues todo lo que ellos no hacen en sus vidas lo tiene que hacer el medicamento por ellos. ¿Que tengo un problema cardíaco? Tenemos un problema cardíaco porque hay una condición psíquica previa, es decir, sentimos que no podemos perdonar, no podemos asumir con cierto grado de tolerancia las cosas que nos irritan, y el corazón se resiente y un día nos da un infarto o un microinfarto o nos avisa con una, ¿cómo se llama? Angina de pecho, creo que se llama. Bueno, no sé, no soy médico. Y entonces, claro, no hemos comprendido por qué el corazón va mal, nuestro órgano principal, el músculo principal del cuerpo. Pero tranquilo que hay una operación que te lo arregla o hay una serie de tratamientos farmacéuticos que te lo solventan o que te ayudan o te alivian o te facilitan una curación futura. Y así con todo, con el corazón, problemas pulmonares, bueno, pues también, por ejemplo, el asma, eso tiene que ser muy jodida el asma, porque no poder respirar es de lo peorcito que debe haber. Pero claro, el asma es difícil de interpretar porque tiene, realmente, aunque sea una cosa muy sencilla a nivel de síntoma, es algo muy difícil de explicar. Tiene que ver también con los problemas de comunicación con el entorno, porque todo lo que tenga respiratorio pulmonar son problemas de comunicación con el entorno. Porque para hablar y comunicarnos necesitamos el aire, que todos compartimos un poco el mismo aire y la misma calidad del aire. Pero para el asma hay los inhaladores, que es el suplemento que necesitas, que por ti mismo no lo logras. Pero si se conocieran ciertas claves, y por eso os voy a enseñar un libro que las explica muy bien, bueno, varios libros de hecho, pues quizá tendrías que medicarte también. Si el síntoma es muy intenso, la medicación es inevitable. Pero ¿y si pudiéramos evitar medicarnos tanto, o incluso medicarnos?
Pero para eso hay que entender que tenemos condiciones psíquicas previas. Una persona, por ejemplo, que tiene una crisis de inmovilidad corporal, es decir, que por determinados tipos de enfermedad no puede moverse de la cama, por obesidad, es una obesidad muy bestia, pero bueno, por obesidad, por tetraplegia, claro, dirá, bueno, eso es un accidente, o eso es un virus que infectó el sistema, o el sistema nervioso sería en este caso, o cualquier otra cosa que yo desconozco. Sí, todo eso es verdad, pero eso ha ocurrido porque ha habido una condición psíquica previa o de base antes, que es justamente de lo que nadie habla. Bueno, nadie habla, hay gente que lo habla, ¿no? Son cosas que se nos escapan, porque en la escuela no se nos educa, se nos enseña física, matemáticas, sociales, tecnología, manualidades, quizá religión en algunos colegios, no lo sé ahora, antes sí, bueno, catequesis, pero alguien habla de lo que piensas y lo que sientes y lo que haces. Va generando una especie de miasma, una especie de mejunje energético que va a propiciar que te resfríes, que tengas problemas de próstata, que tengas problemas de infección de orina, infección en la sangre, infección donde sea. ¿Alguien lo explica? Sí, hay libros, hay algunas personas por ahí sueltas que intentan, peor que mejor, explicarlo, y algunos lo hacen realmente bien. Pero alguien nos dice que si tenemos problemas de corazón es porque no hemos sabido amar. Amar significa tolerar, comprender, no juzgar. No significa abrazar a todo el mundo, ni dejarlo todo por una persona o por una causa o por una idea. No, significa en un principio simplemente eso. Te comprendo. No me gusta, me irrita, me hace daño, pero te comprendo. Y al comprenderlo, lo disuelves. Y al disolverlo, el corazón no tiene un día que dejar de cumplir sus funciones, porque si tú dejas de amar, el corazón tendrá que dejar de bombear, porque aunque son mundos distintos, en realidad funcionan con un mismo propósito. Yo dejo de amar, el corazón deja de bombear. Yo no puedo expresarme en condiciones, pues tendré afonía o la garganta irritada. El cuerpo me copia. No quiero estar entre la gente porque no conecto, porque quiero un aislamiento que no consigo, pues tendré problemas respiratorios. O en su base el problema respiratorio es un problema de dualidad. Es decir, hay dos cosas en la vida que se oponen. Actividad o descanso. No lo resuelvo bien. Cuando descanso necesito actividad, y cuando necesito actividad necesito descanso. Y esas contradicciones también afectan al sistema pulmonar. Mira por dónde. Porque la respiración, entre otras muchas cosas, es inspirar y expirar. No puedes expirar solo y no inspirar, ni puedes solo inspirar y no expirar. Por eso en la vida no puedes solamente trabajar y no puedes solamente descansar. No puedes solamente estar bien o solamente estar mal. O sea que los problemas pulmonares, y hay muchos tipos, pues como el conocido enfisema o la EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y otras muchas cosas, realmente remiten en su esencia, y ahí está el problema, en su esencia, que es a lo que no van los médicos, y diría que ni los psicólogos que pueden tener vínculos con la medicina, tampoco. Porque nadie se plantea que hay una condición psíquica previa. Pensamos que las enfermedades aparecen porque, bueno, porque así es la vida, ¿no? Que la gente se pone enferma y muere. Ojo, y morimos porque así es la vida. Y cuando llegamos a la muerte, pues la vida queríamos entenderla y descubrimos que no la entendemos. Pero realmente tiene que ser así, ¿no? Os voy a enseñar el libro, perdón, porque si no... Este libro, La enfermedad como camino, de dos autores, creo que alemanes, Thorwald Defletzen, yo no sé alemán, y Rüdiger Dahlke. Rüdiger Dahlke también ha publicado dos libros de corte similar. Este libro es, ¿cómo os lo explicaría? Es la Biblia de la medicina. Sí, es la Biblia de la medicina. Si la medicina tuviera una Biblia, un texto sagrado, que es el origen olvidado de todo lo que viene después, que es muchísimo, sería este libro. Este. También tenemos este, que bueno, está bien, el simbolismo de las enfermedades, de Roland Arnold, no lo conozco, pero ¿ves? Hemiplegia parálisis, pues te explica cosas vinculadas con las condiciones psíquicas previas. Este es de Rüdiger Dahlke también, el mensaje curativo del alma. La enfermedad como mensaje del alma. ¿Cómo aprender a crecer espiritualmente a través de sus síntomas? ¿Cómo aprender a crecer? No, ¿cómo quejarme y suicidarme porque veo que cada vez estoy peor? No, ¿cómo aprender a crecer? No a menguar. Tengo más, pero bueno, este es otro más. Descifra los mensajes del cuerpo.
Es muy bueno, es de un médico que explica sus experiencias en consultas y consigue hacer eso que yo digo aquí, consigue hacer el vínculo entre síntoma y condición psíquica previa. Ah, tienes un problema, no sé, por ejemplo, la artritis, que es inflamación de la articulación. Oh, ¿por qué tienes las articulaciones inflamadas? Bueno, no digo lo que pone aquí porque no me acuerdo. Bueno, ¿qué es una articulación? Bueno, pueden ser muchas cosas. Una articulación es lo que permite adaptarnos a los movimientos necesarios para hacer las cosas. Si tuviéramos los brazos como tablas de madera, pues a ver quién coge algo. La articulación también une una parte del organismo con otra parte. Es como un punto de conexión, un nexo de unión. Pero claro, cuando una articulación se inflama, querría decir fundamentalmente, perdón que estoy recogiendo los libros, que la persona a la que le pasa esto, y hay muchas personas a las que le pasa esto, tiene un cabreo, una irritación, es decir, inflamación, un conflicto no resuelto, podemos decirlo así, incluso que haya pasado el inconsciente y tú no te acuerdes de cuándo empezó ni de qué está dentro, y entonces tú quieres poder hacer muchas cosas, para lo cual necesitas las articulaciones. Pero como las cosas que has hecho, el pasado, no fueron valoradas, no fueron apreciadas, no fueron aceptadas, pues te irrita hacerlas. O piensas que, ¿para qué? Si nadie me lo va a reconocer. Y ese cabreo acaba siendo irritación, es decir, inflamación. En el plano psíquico es irritación, enfado, una experiencia desagradable. En el plano físico es inflamación. Inflamación y seguramente infección. O sea que una artritis, y así se podía interpretar todo, hasta lo más complejo en medicina, se podría interpretar así. Eso costaría trabajo, claro. Pues una artritis es, ¿para qué me voy a mover? Si todo lo hago mal, o nadie me lo valora, o me duele hacer esto, me duele, cuidado, porque luego el cuerpo tiene dolor. El dolor de me duele hacer esto psicológicamente, psíquico, es luego dolor en el cuerpo. Cuando hay un dolor en el cuerpo, puede ser leve, temporal, intenso, generalizado, es porque hay un dolor previo, una condición psíquica previa, que es un dolor previo, un dolor del alma, que no ha conseguido en un plano de la realidad gestionar, se le ha quedado un residuo que luego el cuerpo te lo enseña. El cuerpo te enseña lo que no hemos trabajado lo suficiente y para esto el cuerpo es muy creativo. En fin, hay muchas cosas. Solo os digo que cuando tengamos cualquier problema de salud, aparte de los que yo he mencionado aquí, que han sido muy pocos, yo qué sé, problemas visuales, auditivos, todo tipo de problemas que pueden aparecer en la piel. Un día estudié una lista bastante larga de todo tipo de pigmentaciones o erupciones que pueden salir en la piel, que tienen nombres muy concretos. Y me llamó la atención que la piel, solo la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, porque lo cubre todo lo que entendemos como cuerpo, pues puede dar lugar a muchos trastornos, porque la piel es lo que está en contacto con el mundo exterior, y claro, el mundo exterior, ¿nos gusta el mundo exterior? Pues depende cómo lo interpretemos. La clave para no somatizar tanto es interpretar bien. Es decir, interpretar lo que hay. Bien es lo que hay. Mal es lo que nuestra rabia, nuestro desacuerdo, nuestra inmadurez nos lleva a considerar. Bien, lo voy a dejar aquí porque si no este vídeo va a ser eterno. Si os gustan estos libros, seguro que en Amazon están, pero también están en otras librerías, ya sabéis. Descifra los mensajes del cuerpo. La enfermedad como camino, libro esencial porque tiene además una parte teórica brutal. Brutal, de verdad, extraordinaria. El simbolismo de las enfermedades y, por supuesto, el mensaje curativo del alma. Pues nada, aquí tenéis unos cuantos, hay más, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias. Si os gusta estos enfoques, ya sabéis, le dais al like. Y si podéis, os suscribís. Cosa que os agradeceré muchísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima.